Seguimos en la Tucumana de mañana y fue el tema de la jornada, por supuesto, lo que pasaba en el Congreso de la Nación, temas muy importantes, el tema jubilados, emergencia en discapacidad, el proyecto de los gobernadores, mucho ha dejado en esta sesión realmente maratónica. Sí, lo decíamos ayer que se iban a tratar varias cosas de distinta índoles, ¿no? Porque ya el trabajo en el Congreso se ha complejizado en estos 2 años, porque hay proyectos que se tratan una vez en cada Cámara, como es el habitual, pero después se tienen que volver a tratar cuando el presidente los veta, ¿no? También ocurre que se debaten decretos, cosa que por lo general no se suele hacer. Bueno, en este caso se trataron no solamente proyectos de ley que venían del Senado, que recién arrancaban en esta Cámara, sino también vetos a leyes ya aprobadas por el Congreso de la Nación, por ambas cámaras, por Senado y por diputados. Eran dos situaciones bastante complejas y bastante sensibles, que una se mantuvo el veto y la otra no. Lo que se mantuvo fue el veto a el aumento a las jubilaciones. Recordemos que la ley aprobada establecía un aumento del 7,2% en la jubilación y un aumento en el bono, que está congelado en 70.000 pesos desde 2023 a 110.000 pesos. Hay un cálculo, no estoy acordando quién lo hizo ahora en este momento, pero había un cálculo que planteaba que para equiparar con la inflación desde que se estableció el bono hasta acá, el bono debería estar en 170.000 pesos, ¿no? Entonces ni siquiera era un punto medio, era apenas una mínima mejora de 70 a 110.000 para los jubilados, y sin embargo esto fue vetado por pocos votos. No fue tan amplia el blindaje que consiguió el gobierno. Yo pensé que iba a conseguir más votos, pero la verdad que estuvo bastante cerca de quedar firme la ley, o al menos pasar el checkpoint de diputados, pero finalmente consiguió 83 votos a favor del veto y 160 en contra del veto, ¿no? A favor de la ley. Es decir que por apenas 2 votos consiguió tener ese tercio que le permitía mantener firme el veto a esta ley. Y los que no votaron son los que le dieron de alguna manera claro, gobierno. Hubo 6 abstenciones. Como la Vidal. Claro, hubo 6 abstenciones, entre ellos María Eugenia Vidal, que tengo entendido que se había ausentado cuando se aprobó la ley. Bueno, ella se abstuvo, entonces ella y 5 diputados más permitieron que el veto quede firme. Después hubo algunos cambios en el sentido, no en el sentido de las votaciones, sino en cambios en términos formales, pero que más o menos fueron en el mismo sentido. Por ejemplo, el caso del diputado tucumano Mariano Campero, que estuvo ausente aquella vez, es decir, no quiso votar en contra en aquella oportunidad, pero esta vez votó a favor del veto, ¿no? Claro, entonces tiene algún tipo de coherencia, si se quiere, que haya estado ausente en la votación aquella y esta vez haya votado en contra. Mariano Campero, Gerardo Wesen de la Libertad Avanza y Paulo Amodeo de Creo votaron a favor del veto. Los otros 6 diputados, si quiero repasamos, son Agustín Fernández, Gladys Medina, Elia Fernández, Carlos Cisneros, Pablo Yedlin y Roberto Sánchez votaron en contra del veto al aumento jubilatorio y también de la moratoria previsional. Recordemos que hace ya mucho tiempo que se da la moratoria previsional, que implica que hay gente que le faltan años de aportes, no porque la persona haya decidido no hacerlo, sino porque sus patrones decidieron no hacer los aportes, porque trabajaron en negro, en condiciones precarias, etcétera, etcétera, o bien porque hacían un trabajo no remunerado, como las amas de casa, y podían acceder a una jubilación, ¿no? Un haber mínimo, no gratis, sino pagando esos años de aporte que le faltaban. Bueno, ese es el mensaje que dan también. Jubilar gratis a los que no laburaron nunca, es errado el concepto. Es falso. Falso, dañino, malintencionado también, ¿no? Exactamente, sí. Es un concepto, como dice usted, malintencionado,
porque nadie, creo que nadie elige trabajar en negro, ¿no? O nadie elige no hacer aportes. Simplemente a veces le toca a uno no tener esa posibilidad. Pero bueno, sin embargo, esa moratoria también, que había sido convertida en ley, fue vetada y ayer fue sostenido ese veto. Repetimos, 160 votos en contra del veto, 83 para sostenerlo. Ahí con lo justo, el gobierno consiguió blindar ese veto. Lo que no logró blindar fue otro tema que, no sé si se acuerda Ana, ayer dijimos que era un tema que podía llegar a salir porque... Sí, lo hablábamos aquí. Abarcaba mucha gente, digamos, así como uno no elige trabajar en negro, creo que esto está llevado al extremo el no elegir tener una discapacidad, una condición y demás. Y esto, por supuesto, atañe a amplias capas de la sociedad, ¿no? Y bueno, ayer finalmente la ley de emergencia en discapacidad, que incluía, entre otras cosas, mayores fondos para los prestadores de servicios, sobrepasó la Cámara de Diputados. Ahora tiene que ir al Senado, donde creo que tiene todavía mejores posibilidades de las que tenía en diputados. Quedó siempre con el Senado 73 votos en contra, 73 votos para sostener el veto. O sea que para conseguir los 2/3 se necesitaban algo así como 150 votos en contra del veto. Bueno, se consiguieron 172. O sea, perdió por goleada el gobierno acá, ¿no? O sea, por una amplia diferencia consiguieron llegar a voltear el veto. ¿Y el voto de los tucumanos, perdón, con respecto a esto? Creo que fue igual que en jubilaciones. O sea, de 3 en contra, 6 a favor del proyecto de ley. Y a mí me parece interesante lo que se charló ayer en el programa TN, en el canal TN, perdón, con Valentina Bassi. ¿Se acuerda que hablábamos de una actriz que se llama Valentina Bassi, que tiene un hijo con una discapacidad y que había hecho una película al respecto, que se presentó acá en el Festival de Cine Gerardo Vallejo? Ella estuvo ayer en la señal TN y dejó estos 2 minutitos que me parece que son bastante ilustrativos de la situación y que me parece importante que lo escuchemos completito. A ver, ¿lo tenemos? Sí. Y eso lo único que hace es confundir a la gente. Nadie, ninguno de nosotros, nadie que está relacionado con la discapacidad quiere que una persona que no es discapacitado cobre una pensión. Nadie. Todos estamos a favor de la transparencia. Todos estamos a favor de la auditoría. Se puede hacer sin lastimar. Lo que está haciendo este gobierno es lastimando a la gente. Les manda carta documento a personas donde ya no viven en ese lugar, no se enteran, les sacan de un día para el otro la pensión, tienen que hacer 10 horas de cola, los mandan a kilómetro 24 y no hay nadie, o sea, les ponen trabas. A personas ciegas les hacen hacer, ciegas de nacimiento, les hacen hacer todos los estudios otra vez. Tienen que ir al médico, tienen que ir al hospital, hacerse los estudios otra vez. El maltrato es letal, por eso estamos acá, nunca estuvimos peor. Entonces me parece que a veces se empieza a confundir todo porque lo que quieren es confundir. Seguramente lo que tenían que hacer era dar de baja un montón de pensiones, entonces dijeron, hagamos mucho lío, confundamos mucho, saquemos todas y hacemos el ajuste que tenemos que hacer. No se puede ajustar por las personas con discapacidad. No podemos ser una variable de ajuste. Ni los cuidadores que damos el alma por nuestros hijos, ni las personas con discapacidad que la están pasando pésimo. Nosotros fuimos a la marcha y yo siento la responsabilidad de haber ido por un montón de gente que no puede ir a la marcha porque no se puede mover, porque es electrodependiente, porque no tiene movilidad o porque hay una mamá que tiene que cuidar 24 horas a su hijo. Entonces, estamos hablando de gente que la está pasando muy mal. Entonces, bajemos, empecemos a mirar a las personas, empecemos a mirar a las personas que tienen discapacidad. Hay que aliviarles la vida, hay que aliviarles la calidad de vida. Y esta ley de emergencia en discapacidad lo único que viene a hacer es aliviarles, hacérselas un poquitito más fácil, que bastante difícil la tienen. Ahí pasaba el testimonio de Valentina Bassi. Bastante claro. A mí me parece que, aparte de tirar un poco de humanidad sobre la mesa, ¿no? Que es algo que
Que falta al menos en esta gestión. Me parece que también es muy clara con respecto a la estrategia que utiliza el gobierno con muchas cosas, ¿no? Con discapacidad, con las universidades, con el Garrahan, que todo el tiempo plantea cosas exageradas, llevadas a un poco un absurdo, todo, sí, para hacer un ajuste brutal sobre estos sectores. Por ejemplo, sobre el tema de discapacitados, porque estaba Francisco Paultroni, que me parece que es senador, diciendo que, bueno, hay un montón de gente, ¿no? Así, sin especificar, hay un montón de gente que cobra una pensión y no tiene una discapacidad. Bueno, ¿dónde están las pruebas de eso? ¿No? Me acuerdo que Adorni en un momento salió con una radiografía diciendo que no, esto es una radiografía de un perro que se presentó con pruebas. Bueno, ¿en qué quedó eso? ¿Dónde está? ¿Cuánta gente, qué controles se hicieron? ¿Cuánta gente había además? ¿Quién dio esos permisos? ¿Hizo algún trabajo el gobierno? ¿Hizo realmente un trabajo de control, de auditoría? Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el Garrahan. Dice, no, hay un montón de ñoquis. Bueno, ¿por qué no lo detectan? ¿Por qué no dicen, no van y hacen una auditoría y detectan, y si hay ñoquis, lo sacan y fortalecen el trabajo que hace el Garrahan? Lo mismo con las universidades, que se plantean, no se permiten las auditorías y no sé qué. Bueno, auditen. Son el gobierno nacional y ya lo son hace un par de años, no es que llevan 2, 3 meses, 2 semanas. Llevan ya casi 2 años y lo único que tiene como objetivo esto es confundir y empantanar la cancha para hacer pasar estos ajustes que son bastante crueles y bastante inhumanos y que por fin, después de tanto tiempo, se le pudo poner un freno, al menos en el caso de la emergencia en discapacidad. Hablando un poco de echar humanidad sobre la mesa, como lo decía acá León, además de los fundamentos políticos, los fundamentos más que tienen que ver desde el lado humano, yo quería rescatar un video del periodista Santiago Martela, de TN, que lo mandan a la calle porque el primer tema que se trata es discapacidad, la emergencia de discapacidad. Hubo una manifestación en el Congreso por este tema de prestadores y familia y personas con discapacidad. Lo mandan a la calle para aplicar la línea editorial del medio, es decir, para justificar represión y para reforzar la narrativa del gobierno de que es un ajuste necesario el que se hace sobre discapacidad, y termina saliendo mal porque el cronista termina contando esto que vamos a escuchar ahora. A esta temática en particular, sé que te toca en lo personal. Quería preguntarte si tenés ganas de compartir tu historia con nosotros. Todo lo que ellos cuentan también me representa y me refleja a mí. Es todo muy difícil, siempre pensando en esto, ¿no? En la parte burocrática de todo esto. Adentro de casa, ninguno de los que está acá se va a rendir, va a aflojar, no va a dejar de poner el pecho. Siempre vamos a salir para adelante y vamos a seguir tirando, porque eso es lo que ven nuestros hijos. Nuestros hijos ven que nosotros seguimos y ellos van a seguir tirando. Son chiquitos que tienen una magia especial y tienen un corazón enorme, y a nosotros nos dan fuerza a ellos. Ellos son los que nos ayudan y nos empujan a poder seguir haciendo todas estas cosas. Y cuando vos ves que el reintegro de kinesiología, el reintegro de la psicología, el reintegro del acompañante terapéutico tarda y a veces se te cae la cara de vergüenza porque no pasa junio, viene de mayo, viene abril y todavía no le pudiste devolver eso. Es el sueldo del profesional. Pero ellos siguen y hoy a las 4 de la tarde te esperan con los brazos abiertos y a los chiquitos les abren los brazos y siguen atendiendo, y eso es algo que no se puede explicar. Es lo que decíamos recién, es esa calidad y calidez humana, que el vínculo que se forma entre el terapeuta y los chicos es muy fuerte y es muy lindo. Y todo eso va más allá también de lo que pueden llegar a ganar o no. Hay gente que está trabajando gratis. Por supuesto que todos deseamos que esto salga y que sea lo mejor para todos, porque si es mejor para los chiquitos, también es mejor para los profesionales, y eso también ayuda. Ahí el periodista se pone evidentemente nervioso cuando habla, porque está hablando de su propio hijo, que tiene una discapacidad. Es uno de los tantos testimonios que se ha dado en torno a la discusión
previa a la votación sobre emergencia en discapacidad. Es un tremendo. Bueno, no, es tremendo, porque, perdón, Sí. a todos nos interpela de alguna manera, o por algún familiar, o algún familiar que tiene algún pariente, algún niño, o no tan niño que padece una discapacidad y que la está pasando mal. Muchos de nosotros conocemos a alguien que le quitaron y que hace 3 meses todavía no puede. Una persona que tiene síndrome de Down, una persona que está en silla de ruedas, que no tiene piernas y que no puede cumplir los trámites y lleva meses, no solo sin este ínfimo sueldo que cobran, ¿no? Sino se quedan sin obra social, se quedan sin medicamentos. Ayer escuchaba testimonios desgarradores de acá, ¿no? De tucumanos que estaban frente a Plaza Independencia, y decía una señora que hablaba de su hermano: mi hermano tiene epilepsia, mi hermano tiene esto, y no solo no cobra, porque también lo que cobra es poco, pero le alcanza para vivir, pero no puede acceder al medicamento, no puede acceder al médico, no puede acceder al servicio de salud, y eso es lo cruel. Eso es lo que nadie les allana el camino, todo se hace más difícil, como decía la actriz Valentina Bassi. Es como hacerle todo más difícil al que no puede. Sí. Sí, es eso, realmente para un gobierno que se precia de eliminar burocracias, bueno, la burocracia que le saca a grandes empresarios, a personas con un muy buen pasar y mucho dinero, se le aplica en una desproporción a personas que la vienen pasando mal, como la gente que tiene alguna discapacidad y sus familias, ¿no? Sobre todo también a la gente que se encarga de cuidarlos, y por supuesto a los profesionales, porque eso también a veces queda un poco fuera del foco. Hay profesionales, hay kinesiólogos, hay psicólogos, hay médicos que trabajan por muy poca guita y brindan un servicio que es muy importante para estas familias. Así que bueno, al menos yo en términos personales celebro que se haya volteado el veto en Cámara de Diputados, y espero que por supuesto pase senadores, aunque el gobierno ya planteó que va a judicializar la cuestión. Todo. Uno sabe que la justicia muchas veces también dependiendo del sector y todo, pero muchas veces está dispuesta a darle una mano a algunos gobiernos, a otros no tanto, pero bueno, a creo que han sido bastante generosos. Terminamos de repasar lo que ocurrió en el Parlamento ayer, sí. Porque aparte de estos 2 vetos se trató un proyecto de ley muy importante, que es el reparto de los ATN, ¿no? De los aportes del Tesoro Nacional, algo que fue impulsado por la totalidad de los gobernadores y por el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, que firmaron un documento en su momento, algo que realmente es inédito, que los 24 mandatarios de las jurisdicciones provinciales hayan acordado algo y sobre todo de manera unánime, ¿no? Sobre todo la Ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, ¿no? Son los más beneficiados siempre. Y Entre Ríos, que Mendoza, Chaco, que están aliados con el gobierno nacional, que algunos votaron en contra, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los mendocinos votaron en contra del proyecto de los ATN y demás, bueno, porque ya cerraron las listas, esto también lo preguntamos ayer. Sí. El gobierno esperó a que se cierren las listas para ver con quiénes podía cerrar algún acuerdo y por supuesto sumar algunos porotos. Sin embargo, esto se aprobó con 143 votos a favor y 90 en contra, lo cual da un escaso margen para que pueda pasar un veto, ¿no? Es decir, si el gobierno decide vetar esto, es probable que lo pueda sostener, porque ya con los 90 votos negativos ya tiene asegurado el tercio para sostener un veto a este proyecto, pero bueno, seguramente los gobernadores van a insistir con esta cuestión. Perdón, yo quería aclarar antes de cerrar, porque mucha gente preguntaba por qué discapacidad pasa al Senado y jubilación no, y aclarar un poco que para sostener el veto
alcanza con que una de las dos cámaras blinde el veto. Listo. Pero no es lo mismo para voltear el veto. Para voltear el veto necesita que lo rechacen las dos cámaras. No así para sostenerlo. Para sostenerlo alcanza con una. Como ya lo sostuvo el veto diputados, no hace falta que pase por Senado. Ya el veto queda firme. No así discapacidad. El veto fue rechazado por una cámara, pero tiene que pasar a la otra. Exactamente. Después, y otros dos proyectos que se aprobaron. Bueno, perdón, León, sí. con respecto al voto de los tucumanos, con el proyecto de los gobernadores. Con el proyecto de los gobernadores te debo. Sí, me parece que debe haber sido bastante parecido. No sé cómo votó Mariano Campero, porque me parece que este proyecto quizás lo podría haber votado a favor, pero... Pero bueno, Mariano Campero sostiene que, bueno, nada que vaya en contra del superávit fiscal y demás, también lo anunció en su momento. Sí, no, Roberto Sánchez nos anticipó que él iba a votar a favor de esto y los diputados del Bloque Independencia más los dos de Unión por la Patria votaron a favor. Seguramente, bueno, Pablo Modeo y Gerardo Güemes están alineados totalmente con el gobierno nacional, votaron en contra. Otras dos cosas que se aprobaron, y ya con esto cerramos el bloquecito tema uso horario. El proyecto de Julio Cobos se dio media sanción para pasar al uso horario de... no cambiamos todavía la hora. Del -3 al -4. No, tiene que pasar al Senado. Pasa que antes decía, pasa al Senado, se convierte en ahora, tenés que esperar que pase al Senado, tenés que ver si se veto, si todo. Claro, exactamente. Es como que varios pasos ahora, que no estábamos tan acostumbrados. No, claro, no, antes era, si lo aprueba el Congreso, al veto compulsivo. Adentro. Pero en este caso, claro, tiene que pasar todavía al Senado. Se dio una situación graciosa en un momento porque cuando vio que a veces los diputados tienen botones para votar y a veces el sistema falla, no le toman el voto o votan después de que pasó el tiempo para hacerlo. Entonces el presidente de la Cámara va preguntando, diputada Pedraza, no se anotó acá su voto, ¿cómo vota usted? ¿Cuál es el sentido de su voto? Y ¿En voz alta? Claro, en voz alta. Y Menem preguntó sobre el proyecto del diputado Cobos, diputada Pedraza, ¿cuál es el sentido de su voto? Y un diputado, de apellido Pedraza, vamos a decir, le dijo, mi voto es no positivo, tiró. Creo que se lo hizo a propósito. Creo que no votó solamente para hacer ese chistazo cuando le preguntaran cómo votaba. Pero bueno, finalmente se aprobó. Vamos a ver si prospera en el Senado. Vamos a ver si prospera en términos generales. ¿Cómo sería esto? Él habla de la importancia, bueno, de alinear a lo que corresponde a nuestro país. Aunque hablábamos, ¿te acordás una vez que Argentina podría tener dos usos horarios? Pero en este caso habla también por un tema de ahorro energético. Sí, plantea que haya, de acuerdo a la estación, estemos en el uso horario -3 o -4. Por ejemplo, en este caso estarían siendo las 8 de la mañana, las 8:01 y no las 9:01. O sea, hasta ahora estaríamos comenzando nosotros. Bien, ya con el solcito arriba. Claro, sí. Si esto se implementa, por supuesto. La verdad que podríamos hablar quizás con Christopher Brito sobre esto, que es profesor de geografía, él capaz que nos puede explicar un poquito más. La aclaración. Yedlin Cisnero y los 3 diputados del Bloque Independencia y Roberto Sánchez votaron afirmativo por el reparto de los ATN para las provincias. Güemes negativo, Modeo negativo y Campero estuvo ausente. Ah, bien, perfecto. Ya me parecía que capaz que no votaban contra Campero. A mí me llama poderosamente eso, la atención, el hecho de no votar. Está permitido, bueno, como el caso de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pero el hecho de estar e irse, el hecho de no votar, no sé, Sí, uno espera que al menos se vote, ¿no? El laburo ¿O sí o no? Flaco, ¿o sí o no? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? O sea, ¿para qué? Abstenerse creo que es todavía más válido que no estar en la votación, ¿no? De levantarse e irse de eso, del lugar de trabajo de uno en el momento en que hay que tomar alguna decisión. Y algo tan importante, ¿no? Estamos hablando de algo que involucra también a la provincia nuestra, la provincia del propio diputado. Por supuesto, por supuesto. Y lo último, y ya con esto nos vamos al corte, Comisión Libra, de investigación sobre el caso Libra. Algo que el gobierno viene posponiendo con éxito, con algunas medidas un poco burocráticas. Desde febrero/marzo,
finalmente ahora se pudo destrabar, ¿no? Sí. Diputados aprobó una resolución para sacar Sí. de la parálisis a la comisión investigadora del caso Libra. Recordamos, el caso Libra, el caso de el presidente promoviendo o difundiendo, en sus palabras, una criptomoneda que resultó ser una estafa Piramidal. multimillonaria. No sé si No, piramidal, una estafa pero virtual. Una estafa virtual, Sí. multimillonaria, que involucra millones de dólares y que está siendo fueron investigada. Horas, ¿no? Fueron horas. Fueron, sí, en cuestión de horas se llevaron, alguien se llevó mucha plata y eso está siendo investigado por la Justicia Nacional y por la Justicia de Estados Unidos. Desde la oposición dijeron, che, esto lo tenemos que investigar porque involucra al presidente de la Nación, a pesar de que él diga que Sí. su cuenta de Twitter él la usa como ciudadano, ¿no? Lo cual demuestra que a veces no distingue su rol como presidente. Y bueno, durante varios meses se pospuso esto con algunas maniobritas de acá de allá. Bueno, ayer finalmente se aprobó una resolución para poder designar las autoridades de esta comisión, Sí. que va a comenzar a, ojo Sí. que está abierto el micrófono, Sí. va a comenzar a funcionar en los próximos días, Sí. lo cual también me parece, tengo que dejar de decir lo cual, Este es el voto de Campero, también ausente en el caso Libra. Bien. Ese fue el único bien. que se ausentó. Todos los demás votaron a favor y en contra. Campero también se ausentó. bien, perfecto. ¿Dónde fue Campero? Y bueno, capaz se va a tomar un café por ahí, ¿o no? Sabemos que son maratónicas las sesiones, pero bueno. Le decía del tema de que empieza a funcionar ahora la comisión, creo que hay un poco de mal timing del gobierno, ¿no? Porque, o sea, entiendo que al gobierno le conviene que no se investigue, porque está involucrado el propio presidente y está involucrada su hermana también, y hay como muchos indicios de que no fue una cosa ingenua del presidente, ¿no? O de su entorno, pero a la vez que se empiece a investigar justo antes de las elecciones o que se arme una comisión que tenga algún tipo de influencia dentro del Congreso de la Nación, un mes y medio antes de las elecciones, bueno, parece un poco falto de timing, pero bueno, tampoco era que tenía tantas alternativas el gobierno en este punto, Sí. así que bueno, veremos qué novedades trae la comisión investigadora del caso Libra. Muy bien. Y bueno, ya nos vamos, pero también lo que ha dejado esta sesión, que ha dejado mucho, es que se rompe el bloque del oficialismo. Hay quienes abandonaron el bloque, son ex libertarios y armaron el bloque Coherencia. Sí. Lourdes Arrieta es la que Sí. armó el bloque, Acá ¿no? estoy. Si no me La equivoco. diputada Patito, sí. Sí. Sí, bueno, eso Sí. en el medio de la Ah, la sesión Patito, sí, la se que tenía. rompió el bloque de la libertad avanza, para colmo de males, porque también estaba rondando el tema del caso Fentanilo, el caso de Diego Españolo de la Agencia de Discapacidad, que ya lo vamos a charlar en un rato, Sí. y en el medio se rompió el bloque, porque por el caso de Diego Españolo, justamente de la Agencia de Discapacidad, un caso de coimas que involucra Eso es a tremendo, chicos. gente del gobierno, se armó el bloque de Coherencia, donde está la diputada Lourdes Arrieta, mendocina, la diputada del Patito, que está enfrentada con sectores de la Libertad Avanza hace ya un año, Marcela Pagano también, periodista, ex periodista, Sí. o bueno, periodista, que sé yo, capaz que se sigue persiguiendo periodista, enfrentada con el sector de Lilia Lemoine. Sí. ¿Se acuerdan que en un momento sacó un megáfono también? Sí, sí, Bueno, sí, ella la sí. apartaron de la Comisión de Juicio Político que le iba a presidir, etcétera. Y otros dos diputados, que no me estoy acordando los nombres, formaron un bloque de 4 personas, disgregando un poco más todavía a lo que es el bloque de la Libertad Avanza, que, bueno, este bloque Coherencia votó en sentido negativo a las pretensiones del gobierno nacional. Muy bien. Bueno, otros Y- más y- movimientos, ¿no? En la Sí. previa de Y las ahora sí, elecciones. No podemos ir a la pausa, chicos, porque y ahora hay un no, montón para de cerrar, cosas. Sí. Lo increíble del caso Libra es que el gobierno, que tiene Sí. el argumento de que las universidades no se dejan auditar, manda a sus diputados a votar en contra sí, ni de hablar. la apertura de una comisión investigadora de un caso que tiene víctimas reales, víctimas que son de carne y hueso, personas que perdieron plata, y el gobierno, el presidente, que
asegura que es inocente y que no tiene nada que ver con la estafa, no se deja auditar a sí mismo. Es increíble porque no es el mismo argumento que usa con las universidades, por ejemplo. Ahora sí vamos a hablar después de la pausa, vamos a hablar del caso Diego Españolo y todo lo que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad, que también salpica al gobierno nacional. Muy bien. Y antes de la pausa también no nos olvidemos del santo, del santo tucumano que ganó. ¿Qué te parece? Che, querían que sume de a 3, que vuela el triunfo de la Ciudadela. Hablen ahora los contras. Hablen ahora nadie dice nada. Ahora que ganó, el santo no dice nada. Bueno, ya vamos a estar también con esto. Vamos a la pausa, ¿no? Seguimos, bueno, y también después esto, y también ya no pasamos 10 minutos. Música, ya venimos. Oye.